Entre todos. Feliz noche, jueves 23 de enero. Aquí estamos, como siempre, en el esfuerzo cotidiano de tratar de redibujar el país que tenemos, de cara al país que queremos y construimos entre todos. La mayoría de esos venezolanos han sido condenados al anonimato, con el objetivo claro de que sus luchas se olviden. Con la retoma de la conciencia colectiva que nos ha permitido la revolución bolivariana, nos hemos reencontrado con Fabricio Ojeda, líder de la Junta Patriótica que soñó desde temprano con la democracia e hizo la revolución. Fabricio, tanto en el Congreso como en la montaña, por los derechos democráticos del pueblo. Pero como le aplicaron a cualquiera que se oponía al engaño que aquí se montó contra los venezolanos, Fabricio Ojeda, el primero en denunciar el Pacto de Punto Fijo como un tratado de entrega del país, su soberanía y sus riquezas, fue asesinado física y moralmente. Pero hoy le decimos, el pueblo nunca. Hoy las luchas de Fabricio Ojeda están vivas y nos hemos propuesto alcanzarlas entre todos. Nuestro abrazo en este día para el pueblo libertario de Bolívar, que en tantas ocasiones se ha levantado, como decía Chávez, como relámpago en medio de la oscuridad para exigir y protagonizar los cambios. Las luchas de hoy requieren el abordaje cotidiano de los medios de difusión de mensajes para intentar desmontar a lo que ha pretendido erigirse como un poder. Los invitamos entonces a tratar de desvestir la noticia. Nuestra pantalla interactiva está lista para mostrarnos las noticias más importantes del día. Vamos a ver qué nos tiene. Comenzamos con el Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento, y nos dice lo siguiente: Venezuela revolucionaria y victoriosa construye a los traicionados de Fabricio Ojeda. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este jueves 23 de enero que el pueblo venezolano traicionado del luchador social Fabricio Ojeda con la revolución victoriosa de Bolívar y Chávez. Más temprano en su cuenta Twitter, @Nicolás Maduro, escribió: quien nació en el año 1929 en Boconó, Estado Trujillo, asumió la presidencia el 23 de enero de 1958 y representó la imagen de la esperanza del pueblo. Vino la traición del Pacto de Punto Fijo y una generación de venezolanos levantó con su vida la voz de todas y todos. El primer mandatario añadió: recordemos, Fabricio Ojeda, guerra occidental, a 18 años y 8 meses de prisión. Entonces, junto a un grupo de compañeros guerrilleros y militares, y se reintegra la guerrilla de Comandante Nacional. El 20 de junio de 1960, en La Guaira por Armadas, 2 días después, y en muy extrañas circunstancias, apareció muerto en su celda de prisión, simulando un suicidio. En la parroquia 23 de enero, durante la sesión nacional, Fabricio Ojeda, el presidente de la República, Nicolás Maduro, leyó parte de la carta de Fabricio Ojeda cuando renunciaba a su cargo como diputado al Congreso. Vamos a escuchar parte de esas razones de Maduro. En este texto, Fabricio Ojeda sencillamente lo que expresaba era la frustración que había en su corazón por la traición a la esperanza del 23 de enero de 1958. Fíjense ustedes de qué manera tan cruda y clara lo expresaba. Mientras, señor presidente, mientras unos lo tienen todos, comodidades, lujos, placeres y bonanza, otros nada poseen, ni nada les espera, a no ser la muerte en la más completa pobreza. Mientras unos tienen bancos y cajas con fuertes millones de bolívares, otros carecen de recursos más elementales para garantizar la vida humana. Mientras unos pueden mandar a sus hijos a los mejores colegios, otros tienen que resignarse a ver a sus hijos crecer en la ignorancia. Mientras unos viven como parásitos, Fabricio Ojeda, 1962, ni producir, saqueando la riqueza de la patria, otros no encuentran dónde colocar su fuerza de trabajo. Mientras en clínicas lujosas, otros, los más, tienen que conformarse con verlas parir
como animales en sus ranchos inmundos. Esta fue la Venezuela que surgió de la traición del pacto de Punto Fijo. Bueno, decía también en esa carta Fabricio Ojeda, entre muchas otras cosas que nos dibujan la Venezuela de esa época que heredamos, que renunciaba, jurado luchar por la Constitución, por las leyes de este país, y ese Congreso no era el escenario. Vamos a citar la Agencia Venezolana de Noticias, que nos presenta la siguiente información. Marco Torres: más de 80% de bienes y servicios del país tendrán divisas a tasa preferencial. Más de 80% de los bienes y servicios que requiere el país recibirán divisas aprobadas por el Banco Central de Venezuela a la tasa de 6.30 bolívares por dólar. Ratificó este jueves el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Señaló que este mecanismo, en el que se garantiza un plan de divisas para los sectores prioritarios, proviene de decisiones acertadas en cuanto a la futura reforma a la ley de ilícitos cambiarios y a la creación de nuevos organismos que rijan las políticas de exportación, importación y el plan de compras. Marco Torres insistió en que son medidas que van en favor de todos los sectores del país, incluso del sector privado, que luego de la reforma de la ley de ilícitos cambiarios podrán también hacer aportes en divisas al país y así potenciar el equilibrio económico que plantea el gobierno nacional. Criticó a aquellos otros sectores que han buscado siempre en las divisas hacer un negocio particular en perjuicio de la población y de la economía nacional. Esta información se generó en horas de la mañana desde esta casa, desde Venezolana de Televisión, y por supuesto ha generado mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos nuevamente al inicio de nuestra pantalla interactiva para citar ahora al portal de la Radio Nacional de Venezuela. Aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente: Gobierno impulsa programa La Patria es una Mujer para pacientes con cáncer de mama. Para ofrecer atención integral, orientación y acompañamiento a las mujeres sobrevivientes y a las que actualmente padecen cáncer de mama, la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreina Tarazón, realizó hoy el lanzamiento del programa La Patria es una Mujer. El programa garantiza, $100, ¿oyeron? Garantiza el acceso gratuito de sostenes adaptables para pacientes que hayan sido sometidas a turbantes, fajas linfáticas y atención psicológica. Hizo especial énfasis que uno de los puntos más importantes en la prevención del cáncer es el diagnóstico temprano, una alimentación sana y el apoyo familiar. También invitó a los medios de comunicación social a difundir campañas educativas sobre el tema. Bueno, por otro lado, agregó que para este año prevén inaugurar 11 centros de formación integral para la mujer a nivel nacional, en el que se distribuirán 7.500 sostenes adaptables. Las mujeres que deseen acceder a este tipo de productos pueden comunicarse a través del número telefónico 0800 mujeres. Importante reiterar, 0800 mujeres para todas las mujeres que necesiten este tipo de apoyo, de ayuda, y allí podrán recibir asesoría sobre este programa y también a través de la página web www.minmujer.gov.be. Seguramente en estos temas algunos medios no van a hacer énfasis porque no necesitan dólares para esto, ¿no? Vamos ahora con el diario capitalino Ciudad Caracas, ciudadccs.info. Nos dice lo siguiente: Maduro: Puerto Rico no está solo en su lucha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer ratificó que Venezuela propondrá a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, creada en 2010, la incorporación de Puerto Rico durante la próxima cumbre que se desarrollará, como sabemos, en Cuba, acompañar a los puertorriqueños en la búsqueda de su independencia, por lo que se está cumpliendo con un mandato bolivariano y el legado del comandante Hugo Chávez. Maduro aseguró que el país caribeño no está ni estará solo. Puerto Rico será el Caribe siempre, será Latinoamérica siempre. Digan lo que digan las élites imperiales de Estados Unidos. No le han podido arrancar de sus genes, de su sangre y de su corazón su sentimiento mestizo latinoamericano. Informó que también se propondrá al CELAC que América Latina y el Caribe sean declarados territorios libres de colonialismo, así como la designación de una comisión que apoye y participe decididamente en el proceso de descolonialización que lleva en la Organización de Naciones Unidas. Fíjense
pidió retomemos el dinamismo de esa causa a ese nivel con un mayor esfuerzo y de manera unitaria. Se ha pedido también con la misma voz y el mismo esfuerzo el pronunciamiento y respecto a las Malvinas, fuera el colonialismo de América Latina. Escuchábamos ayer, en horas de la tarde, a una compañera de una organización puertorriqueña que vino a este foro que se realizó en nuestro país decir, en Puerto Rico siempre hemos sido, y por eso ese sueño de independencia. Vamos nuevamente al inicio de nuestra página interactiva para citar la señal informativa de América Latina, telesurtv.net. Santos reconoce la voluntad de FARC para llegar a acuerdo de paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció este jueves que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tienen voluntad para llegar a un acuerdo de paz en las negociaciones que mantienen con el gobierno en La Habana, Cuba. El mandatario indicó que la búsqueda de un arreglo entre las partes está enmarcado en un contexto difícil, puesto que mientras se realizan las negociaciones en La Habana, continúa la ofensiva militar en Colombia. Desde el inicio de las negociaciones, el 19 de noviembre de 2012, altas y bajas han marcado el ritmo de los diálogos. No obstante, ambas partes han reiterado en numerosas oportunidades su optimismo, voluntad y compromiso para encontrar una salida política al conflicto armado que Colombia desde hace más de medio siglo. Este jueves está previsto que culmine este ciclo de conversaciones donde las FARC presentaron una propuesta para ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como también pidieron que se respeten los derechos humanos de los campesinos, petición ancestral, durante la aplicación de este programa. Vamos nuevamente al inicio de nuestra pantalla interactiva. Nos toca en esta oportunidad rt.com, Rusia Today. Fíjense la siguiente información. Internet es un regalo de Dios, según el Papa Francisco. Es algo realmente bueno, un regalo de Dios, ha puntualizado el sumo pontífice este jueves en un mensaje dedicado a los pros y los contras de la era digital. Ha insistido en que las tecnologías de la comunicación en línea tienen un potencial para convertirse en un bálsamo que alivia el dolor y un buen vino que alegra el corazón. El Papa apreció Internet por las inmensas posibilidades. Nuestro rasguño del gato encerrado de hoy. Allí lo tenemos. Fíjense, la siguiente denuncia la fórmula. Nos llegó a través de nuestro correo electrónico entretodos@btv.gov.be. Quien nos escribe señala irregularidades de distintos tipos. Parece que algo está pasando en la entidad larense. Quédese con nosotros que pronto estaremos descubriendo a nuestro gato encerrado de hoy. Ya regresamos. El canal de todos los venezolanos. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra.
Gracias por continuar con nosotros en este programa del día de hoy, que tendremos 2 segmentos de entrevistas por este tema que nos ha ocupado a todos los venezolanos, que es la jornada histórica del 23 de enero y la posterior traición al pueblo venezolano, y también el liderazgo de Fabricio Ojeda. Nos acompañan 2 miembros del colectivo Fabricio Ojeda, precisamente Carlos Borola sí. Y Larry Moreno. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos comentaban tras cámaras que el colectivo está desde 1974. Fundado en El Mirador, un sector muy aguerrido del 23 de enero. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué propósito persigue el colectivo Fabricio Ojeda? Precisamente se encuentra inscrito dentro de uno de los preceptos de Fabricio. Vendrán, no importa si la muerte me sorprende, vendrán otros que tomarán mi fusil y mi bandera. Precisamente nosotros, asumiendo ese compromiso histórico y como parte de ese legado que siempre encierra lo que es el 23 de enero, asumimos el ejemplo de Fabricio y todavía llevamos sus banderas muy en alto, y su ejemplo pesa sobre nuestros hombros con la finalidad de mantener una conducta intachable ante la comunidad. ¿Qué acciones concretas en ese rumbo, Larry? Bueno, tratar pues de fortalecer las luchas populares para que el poder popular resalga muy, y inscrito dentro del lineamiento que se lleva a cabo con la Revolución Bolivariana, una serie de actividades pues, para formar conciencia y crear pues el camino dentro del contexto político comunal hacia el socialismo del siglo XXI. Claro. Yo tenía guardado en mi casa este librito, Pensamiento Legislativo de Fabricio Ojeda, es del Fondo Editorial IPASME. Nuestro saludo a la gente del Fondo Editorial IPASME, que hace un tiempo nos hizo llegar este libro, y recoge algunas de las participaciones más importantes de Fabricio Ojeda como diputado, miembro de la Cámara de Diputados del extinto Congreso. Y bueno, su carta de renuncia, por supuesto, creo que contiene la esencia, precisamente una proclama, y contiene la esencia de quién es Fabricio Ojeda, cuáles son sus luchas. Yo quiero pedir, permitan leer un poco, un fragmento para continuar en esa discusión. Decía: necesitamos un cambio a fondo para liberar al trabajador de la miseria, la ignorancia y la explotación, para poner la enseñanza, la técnica y la ciencia al alcance del pueblo, para que el obrero tenga trabajo permanente y sus hijos amparo y protección. Venezuela, en fin, necesita un cambio profundo para que los derechos democráticos del pueblo no sean letra muerta en el texto de las leyes, para que la libertad exista y la justicia impere, para que el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y al bienestar sean verdaderos derechos para las mayorías populares y no privilegios de escasas minorías. Mira qué vigencia dentro del contexto de nuestra dinámica hoy en día, no solamente nacional sino internacional. Precisamente Fabricio fue precursor de muchos criterios que hoy en día no solamente se quedan en sus escritos, sino fundamentalmente en sus valores y principios como revolucionarios, principios que chocan y son punzantes dentro de una dinámica donde vemos muchas veces funcionarios que no funcionan, claro. Muchas veces funcionarios que no se atreven a delastrarse de vicios y de costumbres burguesas con la finalidad de asumir el compromiso de profundizar este proceso hasta sus últimas consecuencias. Yo recuerdo que el presidente Chávez dijo en un momento determinado que diese un paso al frente a aquel funcionario que está dispuesto a ceder un día de su sueldo o el sueldo totalmente, y si dieron el paso, pero para atrás, ¿entiende? Entonces dejó comodidades, su profesión, su cargo como diputado para enfrentar la traición que habían asumido y que habían acometido la burguesía naciente para ese momento, y de paso parasitaria, y enfrentarla con otras formas de lucha. De lucha generó esa insurgente burguesía. Ahora, ¿cómo estamos en esta última línea? Para que sean verdaderos los derechos para las mayorías populares y no privilegios de escasas minorías. Bueno, él hablaba de salud, trabajo, precisamente educación, hoy en medicina. día vemos reivindicada
muchos de esos elementos. Sin embargo, nosotros no podemos ser conformistas, claro, y no podemos quedarnos en un proceso de transición. Los procesos de transición siempre se han perdido precisamente en estos momentos. Nosotros apuramos el paso, pero no tampoco visión que debemos de tener. Pero cuando decimos que apresuramos el paso, porque necesitamos profundizar este proceso hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido, la consigna del día de hoy: el pueblo nunca más será traicionado. Claro, tomemos en cuenta esos valores como fueron el desprendimiento, ¿verdad?, la dignidad, claro, con que Fabricio trata pues en el contexto político las luchas, solamente hoy que es el 23 de enero, sino debe ser una constante, día a día, llevar pues esos dos valores, que es la síntesis de esa gran personalidad que representó Fabricio, como es el desprendimiento y la dignidad revolucionaria. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros su experiencia, sus expectativas con respecto a este tema que nos convoca a todas y todos los venezolanos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Al regreso, Eleazar Díaz Rangel, colega y compañero de Fabricio Ojeda, en el fragor de esa lucha. Luchar hasta vencer, esa era la consigna de Fabricio. Así es. Ya venimos, quédese con nosotros. El canal de todos los venezolanos. PTV, el canal de todos los venezolanos. Seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Tenemos el honor de contar con la presencia de Eleazar Díaz Rangel, periodista venezolano. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista, lo quiero invitar a que nos acompañe a escuchar al presidente Hugo Chávez recordar precisamente a Fabricio Ojeda. Precisamente hoy el pueblo venezolano se movilizó para conmemorar los 56 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para rendir homenaje precisamente al combatiente de la Liberación Nacional, Fabricio Ojeda, periodista y luchador social, protagonista. 21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Eran aquellos tiempos. Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol, y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron. Gran pensador, fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Convoque pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra.
Abajo las cadenas, muera la opresión, por la patria y por el pueblo viva la revolución. Culmina esa carta de renuncia, Fabricio Ojeda. Esa carta que decíamos tiene la esencia de lo que es Fabricio Ojeda, de las cosas que pensaba, por las que luchaba, que me había informado de que por supuesto se iba a la guerrilla y me decía para que él pudiera ir desde la ciudad hasta las montañas en Trujillo, donde formó ese grupo guerrillero, entre los cuales estaba Clodovaldo Rusián, que fue su amigo y compañero. De manera que nosotros publicamos esa nota y un poco en conocimiento, por supuesto, no de sus planes, pero de su decisión de ir a la montaña, donde desafortunadamente fue a los pocos meses de tener ese foco, fue rodeado y detenidos todos ellos, fueron hechos presos, por supuesto, pero se fugaron de la cárcel de Trujillo. En Trujillo hay una cárcel con presos políticos, donde había militares y civiles, y salió un grupo entre los cuales estaba Luis Pecó Fiel, y habían varios militares, cada uno fue por su lado. Fabricio vino a Caracas y comenzó a establecer relaciones en la clandestinidad, por supuesto, y con el propósito pues de estimular la lucha contra el gobierno de Betancur, ¿no? Y ahí fue nuevamente detenido en el litoral y luego llevado lo que se llamaba el Palacio Blanco, al lado, que era la sede del Servicio de Inteligencia Militar del CIFA, que era, digamos, la DIGEPOL militar. Y ahí fue donde yo estaba preso cuando cuando apareció muerto, y por supuesto se dijo que se había suicidado, y siempre quedaron las sospechas hasta que con el tiempo se consiguieron evidencias que se demostraron que evidentemente él había sido asesinado por las fuerzas militares que en esa época controlaban el CIFA, ¿no? Y seguramente por órdenes superiores. De manera que hubo una foto que publicó hace creo que un año José Vicente Rangel, donde aparecía Fabricio ahorcado, pero guindando con los pies en el suelo, es decir, donde fue uno de los evidencia de las pruebas de que no se había suicidado, que eso era inconcebible, dado el estado en que se encontró su cadáver. Claro. Fíjese, recientemente, hace 2 semanas, escuchábamos a Roberto Enríquez de COPEI, sí, en un acto rindiendo homenaje a los líderes de la democracia, según su visión. Y entonces mencionaba a Rómulo Betancur al lado de Fabricio Ojeda. ¿Qué opinión le merece? Bueno, que es una evidente contradicción. Rómulo Betancur fue considerado por muchos como el padre de la democracia. Bueno, como tal, no por muchos, sino por muy pocos, ¿no? Porque antes, históricamente, se podría decir que Medina Angarita fue el primer presidente que abrió el padre de la democracia, pero basta ver lo que fue su gobierno, donde hubo represión. Sí, esa es tu interpretación. Bueno, así lo entendí. Sí, entonces, por favor. Lo que yo contaba, y te repito, centenares de venezolanos que fueron al exilio de todas las militancias políticas, la mayoría se concentraba en 3 países, en Chile, en Cuba y en México, donde había gobiernos, digamos, de democracia representativa, partidos más o menos afines a lo suyo, incluso partidos comunistas, y entonces allí desarrollaban ellas sus actividades en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Betancur se distinguió desde el comienzo, él nunca fue a ninguno de esos 3 países, enviaba para diferenciarse de la mayoría del exilio venezolano, y de que estaba diciendo que se aproximaban a la política, por supuesto, de esa política que era de apoyo a las dictaduras. ¿Qué significa en ese contexto que el pacto de Punto Fijo se realizara en Nueva York? Bueno, el pacto de Punto Fijo tiene relación con, como se llama, Pérez Jiménez. Están en el exilio el doctor Caldera, que acaba de llegar, Jovito, que fue de otro país, no sé si de México, porque lo habían expulsado
en el año 52, y Betancourt, que sí residía en Nueva York. Entonces fue allí, reúnen y conforman un acuerdo que se llamó posteriormente Pacto de Nueva York para gobernar Venezuela una vez que se comenzara a establecer lo que firma en la quinta donde vivía el doctor Rafael Caldero, en Las Delicias de Sabana Grande, que fueron los tres. Yo era reportero y fui, y precisamente en un antetítulo de la información que yo escribí le puse Pacto de Puntos, y bueno, ahí quedó como tal. Entonces en ese pacto quedaba, por ejemplo, significativamente excluido el Partido Comunista, que había sido factor fundamental en la lucha contra Pérez Jiménez, por la organización que tenía, a pesar de que era muy pequeño. El Pacto de Nueva York y Pacto de Punto Fijo tienen una ¿Qué gran cosas denuncia similitud. Fabricio Ojeda del Pacto de Punto Fijo? ¿Cuál es? Proceso. No, claro. Porque ya Fabricio Ojeda, cuando seguía militando en URD, donde él fue candidato, por razones obvias, había sacado, por supuesto, una altísima votación. Entonces, casi desde el comienzo, comenzaron a expresar urgencia de un sector respecto a la política gubernamental por ejemplo, en la política internacional, la identificación, yo no diría así tan plena, pero la identificación con lo que era la izquierda, la repudiaba y la criticaba y la condenaba, porque se alineaba importante que tuvo Fabricio y en general otros grupos y individualidades de izquierda con este programa, que muchos de nuestros líderes y sus luchas fueron condenados a un rinconcito de la historia. ¿Usted nos puede decir quién era Fabricio Ojeda? ¿Qué representa el periodismo? Sí, claro. Fabricio Ojeda llega a Caracas en el año 52, no sé en qué circunstancias, pero de pronto él aparece en una convención. Yo todavía no participaba, pero y allí se reclamaba la libertad de prensa, y bastó que eso trascendiera, que trascendió las esferas, digamos, del periodismo aquí en Caracas. A partir de allí, él después logra entra al ejercicio del periodismo, y en el año 56-57 era reportero del Nacional. Yo también era reportero en el área municipal y era reportero de Miraflores, de manera que estaba muy cerca del alto mando Yo publiqué un libro mío sobre la calle Pérez Jiménez, donde él aparece con Pérez Jiménez en un barco, bueno, no sé en qué circunstancias. Bueno, el caso es que cuando comienza a formarse la Junta Patriótica, el primer contacto que se establece desde el Partido Comunista, que estaba su línea más absoluta, fue con Fabricio Ojeda, que era del partido URD, y a partir de allí con Acción Democrática. Entonces se forma la Junta Patriótica, que trabajaba muy clandestinamente, muy perseguida, y durante mucho tiempo, o durante esos meses, pues fue fundamentalmente una política de información, de denuncia, de publicaciones a través de documentos que ellos publicaban con relativa regularidad, y fueron organizando el Frente Universitario, un frente sindical, algunas seccionales de la Junta Patriótica en el interior, y ahí Fabricio jugó un papel muy importante porque él tenía la característica de ser legal, de ser un periodista en activo, incluso había sido dirigente gremial en esos años, y a fines de ese año lo escogen como presidente de la Junta, y por eso que él, el 23 de enero, en la madrugada, pues Amílcar Gómez, que era otro URD, lo presenta en un programa en la madrugada como el presidente de la Junta Patriótica. Ahora, es importante señalar cómo la alta burguesía, la alta dirección de Acción Democrática y COPEI estaban, yo no diría que muy atemorizados, pero les preocupaba el prestigio que tenían Fabricio y Guillermo García Ponce y la Junta Patriótica. Y entonces se les ocurrió ampliarla. De 4 miembros que tenían, la llevaron a 12 o a 15, con una serie de personalidades de los dos partidos y de independientes
Proadé y Procopey. Y eso lo que hizo fue disolver la Junta Patriótica. Perdió su influencia, perdió el prestigio que tenía y que era lo que ellos buscaban para que nuevamente fueran Adecopey los que tuviesen el control de la dirección política. Pero antes, cuando cae Pérez Jiménez, también lo aíslan. Cosa sorpresiva que... ¿Lo aísla quién? Bueno, digamos los factores de poder, porque yo no puedo decir que fue Larrazábal. Larrazábal es un hombre de bastante amplitud, y que había aceptado comandar la conspiración contra Pérez Jiménez porque él era comandante general de la Marina, y a última hora le llaman y él se compromete. De manera que no creo que en ningún caso fue él, pero fíjate tú lo que ocurre, que ellos convocan una manifestación el 23 de enero para la tarde de ese día en el silencio, la Junta Patriótica, y le dicen que eso no la pueden celebrar allí, que no era prudente, etcétera, que lo hicieran en el estadio universitario, lejos del centro de Caracas, difícil de trasladarse allá. Entonces fue prácticamente un fracaso. Lo que te quiero decir es que como si no tuvieran una concepción del poder, y ellos nunca estuvieron en Miraflores, ni en la formación de la Junta ni en la formación del gobierno, sino que fueron aislados, y la propia, no digamos debilidad, porque en ese momento tenía mucho prestigio la Junta, sino su propia concepción de por qué se había derrocado a Pérez Jiménez, lo inhibió y lo marginó de ese proceso que fue toda una vorágine para formar gobierno, y donde entraron gente de la burguesía. Y fíjate que la última consigna, porque originalmente la Junta estaba formada por puros militares, entonces la consigna era civiles a la Junta. ¿Y sabes quiénes fueron los civiles? Los civiles fueron dos altísimos representantes de la burguesía venezolana, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti. Ahí no entró nadie de lo que estaba conspirando, nadie de la izquierda, nadie de la política popular que había encauzado la lucha contra Pérez Jiménez. ¿Por qué estuvieron presos, profesor? Usted, Pekov. No, pero yo caí después. Claro. Son años después en la lucha contra Pérez Jiménez. Bueno, en esa época la izquierda estaba insurreccionada, había lucha guerrillera en el campo y lucha de acciones urbanas en las ciudades. Bueno, y entonces allí estuve yo preso, y bueno, muchos dirigentes del Partido Comunista y del MIR. ¿Cuál era la razón? Bueno, que abrieron un expediente para acusar a quienes estaban insurrectos o convictos de rebelión militar, que es una concepción que hay en el Código Militar, independientemente de que tú no seas militar, y entonces ahí iban metiendo todos los que detenían. Entonces ahí me detienen en la Organización Santa Dubige. Había una reunión que se hacía, iba a hacer en mi casa con Pompeyo Márquez y otros dirigentes, cuadros de las guerrillas, y entonces a Pompeyo lo estaban siguiendo. Entonces apenas llegó Orlando García, un cubano que estaba en la DIGEPOL, tomó el teléfono y llamó a Carlos Andrés para decirle positivo. Sabía pues que quienes habían ido allí. Bueno, ahí estuve pues 2 años y medio preso. Bueno, pero eso es... Yo quería hacer la comparación, que usted nos la hiciera, sobre eso que llaman el inicio de la democracia y el momento en el que estamos ahorita, profesor. Pero es que no hay... ¿Por qué quiere esa comparación cuando...? Porque usted sabe que muchas oportunidades, la prensa sobre todo ha dicho que estamos en una dictadura, que ya va a empezar la dictadura, que ahora sí viene la dictadura. Sí, bueno, sí, y también ha venido que la libertad de prensa está amenazada, que está amenazada, que está amenazada, y ya tienen como 10 años con esa amenaza que no se expresa. Por eso cree que usted, que ha vivido todo esto, bueno, fíjate tú, si encuentra algún punto... Primero que en la época de Pérez Jiménez eso era una dictadura desde cualquier ángulo que se le viera. Ahí no había partidos políticos, porque o estaban ilegalizados, clandestinos, o no tenían vida, como a COPEI y URD, por ejemplo. Y fue la época Betancourt y las épocas siguientes una democracia. Bueno, comenzó, ese primer año fue un año muy de muchas libertades, con la Junta de Gobierno que presidía Larrazábal. Entonces hubo una explosión de la gente después de tantos años de oscuridad, sin libertades. Entonces hay una explosión a partir del 23 de enero. Pero gradualmente eso va cediendo. Incluso ya en el año 59
en agosto, el 3 de agosto del año 59, hay una manifestación de ese empleado y la represión que ordenó Betancourt provocó 3 muertes en la avenida San Martín. Es decir, que cualquier acción que estuviese al margen pues, de las previsiones de los cuerpos policiales era reprimido de manera violenta y a sangre y fuego, como se dice. Se recordará que Betancourt en un meeting dijo que había que disparar primero y averiguar después. Y eso no fue quedó para la historia, ¿no? Quedó para la historia, pero además que en los hechos fueron así, que hubo muchas circunstancias en que primero se detenía a la gente o se mataba a la gente y después se investigaba qué había pasado. Entonces, yo digo que no se puede hacer ninguna comparación porque a pesar de que el primer año particularmente fue de amplias libertades, ya una vez electo Betancourt, esas libertades comenzaron a ser restringidas muy severamente. Y el pueblo no tenía ninguna participación, sino para ir a votar. Claro. Entonces no se puede comparar con la situación de hoy en absoluto. Se nos terminó el programa. Sí, prácticamente, no me dijiste nada profesor. Antes. Pero fíjese, yo tenía 2 inquietudes, a ver si las podemos resolver rapidito. Sí. La primera, durante todo este día se ha dicho, necesitamos más diputados y más periodistas como Fabricio Ojeda. ¿Por qué? ¿Qué cosas rescatar de ese legado, por decirlo de alguna forma, de Fabricio Ojeda? Y bueno, ya después le digo cuál es la otra inquietud. Como periodista es bien, porque Fabricio Ojeda ejerció el periodismo en un periodo en que no había ningún tipo de libertades, ni siquiera se podía burlar a la censura con alguna información, digamos, medio oculta, etcétera. Era imposible porque todo el material que se producía en los diarios, y en la radio no, ni la televisión, porque la radio lo que hacía era leer lo que la prensa publicaba, porque sabía que ya estaba censurado, que ya tenía el visto bueno. Entonces, en esa época era imposible que ningún periodista pudiese destacarse sobre otro dando informaciones que tuviesen que ver con la libertad, con la democracia, con la lucha contra la dictadura. En absoluto. De manera que Fabricio Ojeda ejerció el periodismo en esa época de tanta censura, de tanta rigidez, de tanto control de los medios. De manera que su ejercicio en otras circunstancias pues habría sido totalmente distinta. Bueno, y como diputado, lo más significativo de él fue su renuncia a la Cámara de Diputados. Claro, aunque hizo algunos aportes, bueno, que no fueron tomados en cuenta, por ejemplo, con respecto a una ley de reforma agraria, ¿no? Allí hubo algunos aportes interesantes de estudiar. No, y fue una ley que posteriormente se aprobó, pero que después no se aplicó y ahí la prueba está en el fracaso de la reforma agraria. Pero Fabricio era también una minoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Y fue un gran orador, muy buen orador, muy vigoroso él, y bueno, ¿qué te diría? Que el gesto de mayor significación es cuando él ve que es inoficioso estar como diputado en ese Congreso y decide dar tomar una decisión tan radical como en abandonar la comodidad de la Cámara de Diputados, pero no solo comodidad, sino que era un lugar de lucha, ¿no? Evidentemente, para intentar pues la lucha armada a través de un grupo guerrillero en el estado de Trujillo. Le pido así una de respuesta breve. Su opinión o su aporte sobre esta discusión que se pone nuevamente sobre la mesa, la revisión de los medios de comunicación y su rol en la creación de conductas de algunos patrones en la sociedad venezolana, en este caso concreto. No sé por dónde comenzar, pero tú me has pedido una respuesta breve a un problema de tales complejidades y espinosos como es ese, sobre todo porque yo soy director de un diario. Yo diría que el periodismo venezolano vive una crisis de carácter ético, donde la verdad, decir la verdad, buscar la verdad, difundir la verdad, que es el objetivo y misión fundamental del periodismo y de los periodistas, por supuesto, no es el centro de actividad de los profesionales y de los medios hoy, porque hay otros factores políticos
y empresariales que dominan y con frecuencia echan a un lado lo que es la búsqueda de la verdad porque se difundan las verdades que interesan a esos sectores, difundir independientemente que, cuando yo dije esa verdad no se le vio en las comillas, que le interesa a esos factores que se difundan mientras se oculta la verdad. Es decir, de manera que, no sé, yo dando respuesta, tratando de dar respuesta a tu pregunta, diría que enfrentar estos problemas éticos es una tarea que tiene pendiente el ejercicio de la profesión actualmente. Bueno, gracias por habernos acompañado, profesor. Bien, a tu orden. Bueno, muchísimas gracias también a la audiencia de venezolana de televisarnos en este programa el día de mañana, nuevamente a las 7 de la noche, entre todos. Hasta mañana. Entre todos.